buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envíe y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Vamos a orar. Señor, en esta hora asistimos a tu presencia y te rogamos, Padre, que esa semilla que cambia sea tirada, echada en tierra fértil. Que tu Santo Espíritu el día de hoy haga una convocatoria como solo tú lo sabes hacer. Manifiéstate, Señor. Nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Les confieso que yo tenía una prédica preparada para el día de hoy y cuando me estaba preparando para venir, estas cosas pueden que sucedan. El Señor me hizo escribir el mensaje en media hora, cosa que yo duró una semana completa. Hoy tuve que hacerlo, por eso recurro a su presencia, porque lo que yo tenía escrito no era lo que Él quería hablar con nosotros hoy. Después de la vigilia todo cambió y es por eso que vamos a tener esta exposición el día. Miren, cuando el Señor provocó o permitió que los caldeos, Nabucodonosor, estuviera preparando la estrategia para destruir al pueblo de Israel, específicamente a Judá, que en ese tiempo era solamente los que vivían en el área de Jerusalén, Dios dio muchas advertencias a través del profeta Jeremías. Y esto que nosotros estamos leyendo hoy fue de lo que Dios dijo a través del profeta Jeremías. El pueblo estaba en rebeldía y Dios envía mensaje antes de que las cosas sucedan, como una advertencia. Incluso todos los años que nosotros estamos viviendo desde que Cristo vino, toda la Biblia en el Nuevo Testamento son escritos de lo que pasó y de lo que va a pasar. Hace miles de años que se está predicando, Cristo hizo en la cruz, también lo que va a suceder. Hay muchas personas que sienten que cuando se predica de las buenas nuevas de salvación y se predica de las consecuencias a no creer, se cree que es que las iglesias estamos manipulando a las personas para que caigan en lo que uno quiere. Pero definitivamente el mensaje del Evangelio es veraz. El mensaje del Evangelio es real. Y aunque esta generación y generaciones pasadas han querido obviarlo, muchos científicos y muchos intelectuales y muchas personas que son seguidas hasta en las universidades han dicho que estas son palabras escritas por hombre. Pero qué paradójico me resulta a mí, que no soy la más inteligente de los hombres, pero es algo como tan lógico que las cosas que suceden en este libro, que dicen que fue escrito por hombres, se escribieron antes de los sucesos y está establecido en la historia que esas cosas sucedieron. Cosas que se predijeron miles de años atrás se hicieron realidad. Porque el que no quiera creer en la venida de Jesucristo por la fe, si se dirige a la historia, va a ver que vino Cristo y que fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato y fue crucificado en tiempo de los emperadores romanos, y que Roma era quien mantenía el imperio casi de medio mundo, y que Él vino en ese tiempo, que murió y que resucitó. ¿Cómo resucitó? Yo no lo vi. Tenemos personas
que dieron la vida por eso. Dijeron, yo lo vi. Dijeron, yo estuve con él. El apóstol Juan, cuando nosotros terminamos su último capítulo en el Evangelio de Juan, nos habla que él fue testigo ocular de las cosas que sucedieron. Y tenemos a Josefo, que era un historiador judío, que estuvo en el año 70 aproximadamente escribiendo muchos de los libros que nosotros encontramos ahora, que no fue cristiano. Nos habla claramente cómo Jacobo, el hermano de Jesús, lo mataron a pedradas. Y cómo nos habla de historia de los mártires, cómo la historia romana nos habla del incendio provocado o el incendio de Nerón. Y nos dice de la persecución que había, yo no le estoy hablando de la Biblia, le estoy hablando de la historia. Y de la persecución que hubo de parte de Nerón a todo aquel que decía que seguía a un tal Cristo, dice la historia. En el primer siglo, y de generación en generación se ha estado predicando lo que el Evangelio dice y también cómo va a concluir todo. Es más, hay gente que tiene conocimientos de que esto es verdad, pero no lo creen. ¿Por qué no lo creen? Aunque sepan que es verdad, porque no le hacen caso al mensaje. Entonces, cuando sucede esto que el profeta Jeremías habló a través de Dios, a través del profeta Jeremías, él está diciendo, tratando de persuadir a ver si escuchaban lo que Dios quería. Y dice, yo los planes que tengo para ustedes son planes para bien. Los planes que yo tengo para ustedes son planes para que les vaya bien. No son planes para mal. Y dice, cuando ustedes escuchen, yo a ustedes sus oraciones yo las voy a escuchar. O sea, Dios está hablando de algo que pasó en el 386 antes de Cristo. Y nosotros hoy en el 2025 estamos hablando de esta historia que lo dice la Biblia y también lo dice la historia secular. El mensaje de hoy se llama pide, busca y llama. Y la idea de esto es que a través de la vigilia, lo que el Señor quería que yo les expusiera a ustedes es que cuando a Él lo buscan, lo encuentran. Y no buscarlo de boca. Aquí dice claramente buscarlo de todo corazón. Ayer nosotros tuvimos uno de los expositores que hasta lloró. Y él lloraba porque él decía que la intensidad de amar la palabra, la intensidad de la revelación de Dios, esa intensidad que nosotros vemos demostrada, por ejemplo, en los apóstoles que iban camino a Emaús, que Cristo le hablaba y él decía, óyeme, pero nuestras almas ardían escuchando cuando él hablaba. Y este expositor hablaba justamente de eso, que él quería que su alma le ardiera cuando leyera la palabra y cuando la escuchara. Y comenzó a llorar. Y lloraba porque él quería que su alma le ardiera cuando escuchara la palabra o cuando leyera la palabra. No es suficiente con leer por decir que leí. No es suficiente con conocer cosas acerca de Dios. No es suficiente con rituales. A Dios no le interesa el diezmo que usted da. A Dios no le interesan los 3 pesos que usted da. A Dios no le interesa que usted tenga un calendario en donde usted diga, nunca he faltado a la iglesia. A Dios le interesa una entrega de su corazón, como yo hablaba con alguien en la mañana, hablando de las pérdidas. Y yo le decía a esa persona, es que nosotros tenemos que tener un entendimiento de Dios que hasta nuestras propias vidas la vamos a tener que perder a causa de Cristo. Porque eso fue lo que Él nos mostró en la cruz del Calvario.
Y hay momentos donde Dios toca tu vida si tú no lo buscas de todo corazón para que lo busques. Él da dos opciones. Una, o Él te busca, otra, o tú la buscas. Hay enfermedades que han llegado a nuestras vidas que son lo que han tocado la puerta. Hay situaciones económicas que han llegado a nuestras vidas. Hay pérdidas familiares que hemos tenido que nos han dolido. Hay traiciones y abandonos que han llegado a nuestras vidas. Hay seres amados que hemos perdido, que nos han desgarrado el alma. Todo eso son puertas que Dios utiliza para decir: aquí estoy. Ejemplo de esto, vamos a Jacob. La historia de Jacob, problemas familiares. Le robó la primogenitura a su hermano y después es mandado a la tierra de Ur o a Padán, porque su madre Rebeca había escuchado que su hermano lo quería matar y lo enviaron para protegerle la vida. Y la Biblia nos dice lo que pasó cuando él iba camino a Padán, iba solo. Dice en el capítulo 19, en el verso 16, Génesis 28, en el versículo 13 y 15, que esa noche Jacob iba camino a Parán y se acostó a dormir. Y en la noche él tuvo una visión, y en esa visión él vio una escalera en donde estaba Dios. Y el Señor le habló de esta forma: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas. Y llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra y no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Aquí nosotros estamos viendo que Jacob tuvo que pasar por una encrucijada. En otras predicaciones yo he traído la historia de que en el oriente, cuando una persona iba a comprometerse con alguien, tenía que llevar dote. La dote significa que tenía que llevar dinero para ofrecerlo a cambio de la mujer con la que se iba a casar. La Biblia no tiene este detalle, pero en los escritos judíos dice que Jacob sí llevó dinero. Su padre Isaac era un hombre rico. ¿Cómo él iba a andar sin dinero y llegar a la casa de Labán diciendo que no tenía nada que ofrecer, que lo que iba a ofrecer era su trabajo? Él salió con riquezas, pero dice la historia extrabíblica que su hermano Esaú había mandado a alguien a perseguirlo para que lo matara en el camino, y que él le dio toda la riqueza que llevaba para que lo dejara vivo. Y dice que así fue que él se pudo librar de la muerte. Por lo pronto, aquí nosotros estamos viendo un escenario de un hombre que está en medio de un desierto. Ellos vivían en Beersheba, y de Beersheba él iba a lo que ahora nosotros llamamos en Irak. Toda esa trayectoria la hizo él caminando. Dice que cuando él iba en medio del camino, se acostó, tuvo sueño y pasó esto. En medio de la dificultad, Dios se le presentó. Tuvo que estar solo, tuvo que estar aislado, que estar pasando por un problema, porque él nunca hubiera salido de la protección de su casa. Para nosotros es fácil emigrar y es fácil vivir en distintos países y acomodarnos,
Pero en el Medio Oriente, una persona que salía de su hogar perdía absolutamente toda la cobertura familiar. Y era como si estuviera expatriado. Y Jacob estaba pasando justo por esa situación, pero Dios se le apareció. Nos encontramos también con Moisés. En Génesis 3:6. Cuando él estaba huyendo porque lo estaban persiguiendo, el faraón de Egipto, en medio del desierto, en medio de una zarza ardiendo, Génesis nos dice que se le apareció Dios diciéndole que él era el Dios de su padre Abraham y el Dios de Isaac y de Jacob. Y dice que Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. En medio de la dificultad, Dios se le presentó, le tocó la puerta. Cuando los hebreos estaban esclavizados en Egipto, una palabra que me llama a mí mucho la atención es que cuando Aarón y Moisés fueron a ver a Faraón para que Faraón dejara ir al pueblo, las palabras que Dios le dijo a Moisés y a Aarón que le tenían que decir a Faraón era: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Dios estaba llamando. Y lo maravilloso de todo esto es que Dios estaba llamando para hacerse presente. Hemos visto 3 puntos donde Dios se hace presente. Uno que se presenta Él sin estarlo buscando. Y este último punto que se presenta porque el pueblo lo clamaba. El pueblo quería tener un encuentro con Él. Y esto es maravilloso. Cuando Dios no se apareció en Egipto. Dios quería mostrarle la gloria a ellos, pero ellos tenían que desear encontrarse con Dios. Es a celebrarle fiesta al desierto que nosotros vamos. Dios no tiene espacio físico para estar, pero elige lugares donde Él sí va a estar. Y en Sinaí Él estaba esperando a su pueblo. Tuvieron que cruzar un mar que Él abrió. Tuvieron que ser testigos de 10 plagas que Él provocó. Primero Dios le estaba mostrando al pueblo su poder para que creyeran en Él. Los lleva a Sinaí. Y una de las instrucciones que a mí más me encantan es que Dios le dice: dile que se preparen. Le dio 3 días. Diles que se preparen, que en 3 días yo voy a descender. Y uno de los pasajes que a mí me quebranta el alma en alegría es el de Génesis 19, del 16 al 20, donde hay una manifestación de la presencia viva de Dios cuando su pueblo anhela estar con Él. Dice la Biblia que aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Y dice que Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro con Dios, y ellos se quedaron de pie al pie del monte. Y la Biblia dice que todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Que había humo que subía, un humo como si fuera de horno. Y todo el monte se estremecía con violencia. Y el sonido de la trompeta aumentaba más y más. Y Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Y el Señor descendió al monte Sinaí y a la cumbre. Glorioso. No es posible que usted se disponga a buscar a Dios y no lo encuentre. Si ahora su corazón está endurecido y lo que está es nadando en aguas seguras
y usted no ha querido meterse en aguas profundas, y la vida y su vida como creyente es una vida superficial, y sus experiencias son las que escucha de otros, y el poder de la palabra no tiene el efecto que produce en otros, porque usted está en la playa y no quiere entrar mar adentro. La humanidad no quiere buscar a Dios. Es un precio que hay que pagar. Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero hay una parte humana que tiene que activarse. Y la parte humana es el nosotros tener hambre de buscar a Dios y buscarlo porque Él ha dado todas las herramientas para ser encontrado. Recuerden, el que llama se le escuchará, el que toca se le abrirá y el que busca encontrará. ¿Usted se cree que Dios va a dar ese tipo de promesas para que usted se ponga loco buscando y no va a encontrar? Él se va a manifestar si usted lo busca de todo corazón. El Señor Jesucristo, entendiendo cuál es la condición humana y cuál es la mediocridad que hay en el servicio para Él. Cuando Él estaba hablando a las multitudes, en Mateo 22, Él habla de qué manera el cielo podía ilustrarse. Cómo el reino de los cielos se podía ilustrar mediante metáforas, mediante parábolas. Y Él dice aquí en esta parábola que el reino de los cielos también podía ilustrarse a través de un rey que preparó una gran fiesta para su hijo. Y cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir a la fiesta. Miren, las fiestas en el Antiguo Oriente no se hacen como las fiestecitas que nosotros hacemos con sanguichito, o los dominicanos con unos tostones con salami, o con un pancito y un dip. No. Las fiestas en Medio Oriente duraban una semana. Y eran fiestas desde la mañana, la noche, mañana, noche, mañana, noche. Se preparaban. ¿Ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo, en donde cuando el hijo llegó dijo: busquen al cordero que se está engordando? ¿Saben qué? Esos corderos se preparaban para cuando hubiera una fiesta. Y todo el mundo tenía amarrado, alimentando el cordero para engordarlo, para cuando se presentara la fiesta. Es más, los que conocen el campo, y que han visitado lugares pobre, se han ido a casas de personas que sus pisos son de tierra, y cuando le llega visita, la única gallina que tiene, que es la que le da los huevitos para desayunarse en la mañana, la matan y se la dan al que viene un solo día a su casa. Yo no sé si usted ha experimentado eso, que a usted le da pena. Yo he contado la historia de cuando yo hacía misiones en Cuba, de que el Señor me usó para que ella se convirtiera. Hasta le puso mi nombre a su niña cuando dio a luz. Y en una de las tantas visitas que hice a Cuba, un día se me aparece ella. Mire, hay que conocer a Cuba. Angie la conoce, para saber el hambre que ahí se pasa. En Cuba hay que robar para comer. Al grado que una vez yo estaba en el aeropuerto de Newark, que iba para Cuba, y me atendió en uno de los restaurantes. No me voy a desviar de la otra historia, pero para que ustedes vean este ejemplo. En uno de los restaurantes donde usted está en el gate ahí esperando que lo llamen para abordar en el avión, le digo, yo siempre le pregunto donde quiera: ¿de dónde tú eres?
Porque como Dios me ha dado la oportunidad de conocer tantos países, yo me identifico con ellos y entro en conexión con ellos inmediatamente. ¿Y de dónde tú eres? Y me dice ella, yo soy de Cuba. Digo, no me digas, yo voy para Cuba ahora mismo. ¿Y de dónde tú eres? Yo soy de Holguín. Y digo, yo me voy a quedar yo voy a llegar al aeropuerto de Holguín. Oiga, esa muchacha se puso tan contenta que me preparó el sándwich, me lo entró en una funda y me dijo, no tienes que pagar. Ya ustedes saben cómo yo me puse. Ella estaba robando en el restaurante para darme el sándwich. Ustedes no lo entienden. Yo no lo entendía. Pero en Cuba se tiene que robar para comer. Y para ser solidario con el vecino. Y para ser solidario con el que no tiene, con el que tiene menos. Y esa muchacha hizo lo mismo conmigo. Y me recuerdo que el sándwich costaba $10, porque después yo volví para ver cuánto era que costaba. Cogí el sándwich, no me atreví a avergonzarla diciéndole a ella lo que ella estaba haciendo. Y cogí los $10 y lo tiré en un zafacón. Y dije, Señor, acabo de pagar mi sándwich. Así es en Cuba. ¿Y qué pasó? Perdóneme. No pasa más. Cuando llego por segunda vez a ese lugar, la muchacha que tuvo la niña que tenía mi nombre, la leche que el gobierno cubano le daba a ella para mantener la niña, me la dio. Yo no encontraba qué hacer cuando yo estaba viendo que esta muchacha me estaba dando el tesoro de su vida. Ella me estaba dando la leche de su niña. Y me dice la esposa del pastor que andaba conmigo, y me hace una señal y me dice, no se la niegue, quédese con la leche. Y yo, ¿y qué hago? Quédate con la leche, me dice, y después tú le das los $, para que ella la retribuya. Me dio todo lo que tenía. Nunca se me olvida. Este tipo de fiesta que se hacía en Medio Oriente, se hacía de esta forma. Eran unas fiestas donde el cordero gordo se mataba porque tú tenías renombre cuando tu fiesta era la mejor. Y dice Cristo que se preparó ese banquete, listo, y el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir después que toda esa comida estaba lista. Entonces envió a otros sirvientes a decirle, la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas y todo está listo, vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja, el otro se fue a su negocio, otros agarraron a los mensajeros y lo insultaron y a otros hasta lo mataron. Dice la Biblia, o dice Cristo en Mateo, que el rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y a quemar su casa. Y les dijo a los sirvientes, la fiesta de boda está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles, inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes se llevaron a todo lo que pudieron y encontraron, a lo bueno, a los malos. Dice en otro evangelio, a los que estaban cojos, a los que estaban en el camino, a los desvalidos, a los que eran insignificantes. Vayan, invítenlo a ellos, que vengan ellos a comer. Cristo está haciendo esta metáfora, Cristo está haciendo esta parábola por el desprecio que se hace hacia Dios. La fiesta significa todo lo que Dios puede proveer, todo lo que Dios quiere dar, el banquete que Él tiene preparado para darnos. Y nosotros tenemos miles de excusas para decir, no puedo asistir a esa fiesta. Tengo cosas que hacer. Tengo mi ganado que atender. Tengo mi negocio que atender. Segunda de Crónicas 15:12 dice, cada vez que ustedes lo busquen, lo van a encontrar.
Pues los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Mis convocatorias, si me buscan, es para yo darle cosas buenas. Esos son los planes que yo tengo para ustedes. Son planes para lo bueno, no para lo malo, para darles un fruto y una esperanza. En nuestra generación, eso bueno que tiene Dios para dar, esa fiesta, ese gran banquete, es más, cuando nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, nos encontramos con una gran fiesta. Todos nosotros estamos invitados a esa gran fiesta, la fiesta del Cordero. Pero nos cuenta esta misma parábola en el otro evangelio, cuando nosotros leemos al final que hubo alguien que entró a la fiesta y no andaba con ropa de fiesta. Y el rey le dijo: ¿y qué te pasó que tú no andas vestido apropiadamente? Y lo sacó de la fiesta. El regalo que Dios nos tiene nos lo describe el escritor de los Hebreos en el capítulo 1, donde dice: hace mucho tiempo Dios ha hablado de muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Mediante el Hijo, Él creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Sostiene todo con el gran poder de su palabra. Y después de habernos limpiado de nuestros pecados, Él se sentó en un lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior de ellos. Ese es el regalo que Dios tiene preparado para nosotros. Ese es el regalo. Yo le decía a uno de mis muchachos esta mañana, que se fue temprano de la vigilia, y esto no es manipulando que yo estoy, señores, yo quiero darle de lo que, como le dijo Pedro y Juan cuando iban y estaban en la puerta de la Hermosa, que estaba paralítico, y el paralítico estaba esperando que le diera dinero, y Pedro y Juan se quedaron mirándolo fijamente y le decían: yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Es con el corazón que le estoy diciendo. Yo le estoy dando lo que Dios me ha enseñado, lo que Dios me ha dado. Vale la pena renunciar a todo para servirle a Él. Vale la pena. Él está disponible para ser encontrado. Él lo que está buscando es quién quiere buscarlo. Tiene una fiesta hermosa preparada para todos. Y no quiere que se desperdicie. Así como las que trabajan aquí en la cocina, que no vale la pena poner este tipo de ejemplo, que me dicen: pastora, me dolió haber botado tanta comida porque hubo mucha comida, tuvimos que botarla, pastora, mire, me dolió eso. ¿Usted se imagina que esa es comida perecedera y lo que Dios tiene preparado para nosotros es un banquete? En esos días cuando oren, dice el Señor, yo los voy a escuchar. Vengan a la mesa que está servida. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Y para terminar, quiero traer la historia de un hombre llamado Bartimeo. Nos dice que cuando Cristo estaba subiendo a Jericó, ya cuando Él iba a ser crucificado, iba con sus discípulos y con una multitud, y había un ciego que se llamaba Bartimeo, que estaba sentado junto al camino mendigando. Y que él, oyendo que Jesús de Nazaret iba pasando por ahí, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos se lo reprendían: cállate,
¿Por qué clamas tanto? Hijo de David, seguía clamando, ten misericordia de mí. Y a los otros le molestaba. Él quería, él no se podía mover. Y él quería que el maestro volteara su cara y le hiciera caso donde estaba. Pero fue tanto que él vociferó que para llamarle la atención a Jesús, que Jesús se volteó. Porque vio lo que había en el corazón de Bartimeo. Quería tener un encuentro con él. Y vio que estaba pasando. Esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Y dice que cuando Jesús lo vio, se detuvo. Y llamándole, Jesús le dijo a los discípulos que le llamaran, que se lo llamaran. Recuerden, estamos hablando de que Jesús no está en medio de 2 o 3 personas como estamos nosotros. Eran multitudes que lo seguían. Los escritores bíblicos nos dicen que se apechurraban unos con el otro, porque eran multitudes. Y él escuchó y no iban en silencio. El oriental es muy escandaloso. Ellos hablan mucho, a todos hablan al mismo tiempo, hablan rápido. Pero la voz del que clama a Jesús, él la escucha aún en medio del bullicio. Él no está ocupado, él siempre escucha. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en que él puede hacer el milagro, en que él escucha, él lo hace. Y Jesús le dice, llámenlo. Yo me imagino que los discípulos tuvieron que ir avergonzaditos. Ven, le dice. Llamaron al ciego. Y Cristo le dijo, ten confianza, levántate, te llama. Le dijeron los discípulos, ten confianza, levántate. Entonces, él se levantó, arrojó su capa. Escuche bien, cuando Cristo llamó, la capa representaba la seguridad de la persona. Con la capa con la que ellos andaban, era donde ellos se cobijaban con el frío. Era donde ellos dormían. Esa era su seguridad. Esas capas era hasta que no se deterioraran, ellos andaban con esa capa. Eso era lo único que ellos tenían. Así como nosotros tenemos esos closets llenos de ropa que no encontramos qué ponernos, ellos nada más tenían esa capa. Y dice que cuando Jesús lo llamó, él soltó la capa y se paró y fue corriendo hasta donde estaba Jesús. Él era ciego, perdón, no era paralítico, era ciego, que era Bartimeo. Y cuando vino a Jesús, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Wow. Qué palabra. Qué palabra. ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo al Señor, que recobre mi vista. Tenemos que estar seguros que necesitamos cosas que sean eternas. Mire, usted se cree que si yo estoy delante del hombre más poderoso de la tierra, eso como que el hombre más rico de los Estados Unidos lo invite a usted a comer al restaurante. Recuerden que todos estos ejemplos no tienen comparación, pero quiero ilustrarlo para ponerlo de lo más sencillo posible. Que el hombre más poderoso de esta nación le diga, prepárate que te invito a cenar esta noche. Y usted va y se sienta en el restaurante y dice, pide lo que quieras. Y el hombre más rico del mundo, y usted le dice, pollo frito. Quiero que me des lo más importante para mí. Quiero que me des la vista. Quiero, pudiéramos decir el día de hoy, que pongas el fuego de tu Santo Espíritu en mi corazón para amarte con toda mi alma.
Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Pero el escritor dice: y siguió a Jesús. Bartimeo fueron los que vieron a Jesús en la cruz. Bartimeo no fue de los que dijo: hosana al rey, al hijo de David, y tiró las palmas, tiró las ramas y después dijo: crucifíquenle. No, Bartimeo fue de los que fueron convencidos a la cruz del Calvario, viendo que el Mesías había sido crucificado. Si me encontrara, dice el Señor, sí, me encontrarán. Si me buscan de todo corazón, me encontrarán. Y los voy a sacar del cautiverio y voy a restablecer su bienestar. Los reuniré de las naciones donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Y para nuestro tiempo yo pudiera parafrasearlo de esta forma: de las ataduras en las que tú estás, te voy a sacar, te voy a llenar de bienestar, te voy a restablecer, te voy a dar lo que tú habías perdido, te voy a recoger de los lugares donde tú has estado merodeando y te voy a traer a la tierra con firmeza que yo te doy. La vigilia hizo que Dios me diera esta palabra, porque yo vi su presencia en medio de estas 24 horas. Lo vi de una manera maravillosa. Él hizo acto de presencia y puso aprobación a que Él había recibido con agrado el tiempo que habíamos separado para Él. Dios sabe que no estoy manipulando, ni mucho menos haciendo sentir culpable a nadie. Esta es una invitación que Dios hace. El que no pudieras estar todo el tiempo no significa que no lo busques de todo corazón. No es una ofensa. Pero sí es un reto para decirle al Señor que tú quieres buscarlo de todo corazón. Es un reto de tú tener experiencias, manifestaciones de Él extraordinarias que marcarán tu vida para siempre. Porque después de nosotros durar tanto rato, yo vi a las 4 de la mañana, yo vi a Dios actuando de una manera maravillosa, a las 2:30 de la tarde, actuando de una manera, o sea, Él tuvo su tiempo para decir: estoy aquí. Y yo quiero que nosotros oremos el día de hoy pidiéndole a Él que ese fuego que había en esos mártires que dieron sus vidas por Él recaiga sobre nosotros. Y que Dios nos ayude a buscarlo con todo nuestro corazón, como estos hombres lo buscaron, entendiendo que Él tiene un gran banquete. Y yo quisiera orar por las personas que están tibias. Y déjenme decirle, yo pudiera decirle: quédense ahí, porque yo no sé cómo están ustedes, pero sí que aprovechen que Dios mandó a decir que Él estaba para escuchar cuando lo llamen, para abrir cuando le toquen y para estar acompañados cuando estén solos. Así que yo quisiera hacer un llamado, y el llamado es para que lo que Dios le ministró en medio de esta palabra, usted se lo pida como lo hizo Bartimeo. Dios es hermoso. A mí muchas veces yo me compungo cuando yo veo que el Rey del universo, el Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, anda extendiendo su mano, sus brazos de misericordia hacia criaturas infieles como nosotros, diciéndonos: yo estoy aquí. ¿Por qué si yo te ofrezco tanto me desprecias? Yo quiero de todo corazón que pidan, que busquen, que llamen. Y olvídese de que lo estén mirando y que digan: pero yo no sabía que fulanito le faltaba esto. Mire, el ciego Bartimeo no le dio vergüenza. Y él estaba gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él quiere
que eso que hace falta, ay Señor, aquí hay gente que necesita a Dios. No te engañes. No estás. Dices que estás, no estás. No te engañes. Pídele a Dios con todo corazón que ablande ese corazón. Es Él que lo está pidiendo, no es la pastora que está manipulando. Es Él que lo está haciendo.